Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 14. Ahí leemos. Me siento sin sonido. Sí, porque la voz que Dios me dio es buena. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y el versículo 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Muchas veces no es como entra, sino como salimos. Como dice el refrán, no es como empieza, sino como termina. Y en el proceso del trayecto podemos ser pisoteados, podemos ser empujados, nos tiran al piso y nos pasan un sinnúmero de cosas. Pero cuando el gran yo soy, cuando yo soy está de tu lado, como decía el inicio de la mañana en la palabra en Éxodo capítulo 3, yo soy. Así usted va a decir, cuando yo soy está de nuestro lado. No importa lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. Nosotros vamos al lugar que Dios dijo que iríamos y vamos a salir con grandes riquezas. No quiero que se desvíe el mensaje pensando en las grandes riquezas. Quiero que el mensaje vaya centrado en que no importa la condición que podamos tener internamente, Dios en todo tiempo estará con nosotros, acompañándonos. Hablaban esta mañana de Job, este dilema de la vida de Job. Decíamos esta mañana, no sabemos cuánto tiempo Job pasó ese sacrificio, ese desierto, esa condición. Pero Job hablaba y decía, los meses que me han afligido. Es decir, Job estaba hablando de tiempo que pasó en esa condición. Y en un momento determinado decía, ojalá fueran los meses pasados. Job hubiese querido devolver el tiempo. Pero el tiempo no puede devolverse. El tiempo tiene que seguir avanzando. El tiempo no se detiene. Y seguimos hablando y llevando la palabra porque Dios no permite que nada de su programa en la vida de nosotros se detenga. Podemos tener baches, como dije ahorita, podemos tener caída, podemos tener maltrato, podemos tener cualquier situación, pero Dios siempre está ahí, sosteniéndonos de su mano, independientemente de la condición que nosotros estemos. Y esto va encaminado por el libro de Éxodo, de los versículos de los capítulos del 10 al 12. El problema que hubo cuando Faraón enfrentó directamente al Señor para detener al pueblo. ¿Cuántas veces no nos sentimos detenidos nosotros? Por cualquier cosa nos sentimos detenidos. Muchas veces alguna palabra que nosotros recibimos mal, que alguien nos haya dicho, nos detiene. Muchas veces alguien se dirige hacia nosotros de la manera no correcta y nos detiene. Y entonces usted comienza a poner en duda lo que Dios realmente dijo. También Moisés tuvo eso. ¿Y qué yo voy a hacer cuando yo me pare frente a los hijos de tu pueblo? ¿Qué yo le voy a decir? Yo soy, te envía. Así es que tú le vas a decir. Y en cada momento y necesidad que nosotros tengamos, recordemos que yo soy que está de nuestro lado. ¿Cuántos creen que yo soy que está de nuestro lado? ¿Cuántos creen que Jehová nos acompaña de día y de noche? ¿Cuántos creen que Jehová es quien guarda nuestra entrada y nuestra salida? Y es el momento en que nosotros muchas veces fracasamos cuando comenzamos a darle mucha mente a esas palabras y a esas ideas que el enemigo normalmente quiere sembrar en nuestras mentes. Porque él es un estratega perfecto. Tenemos que decir la verdad. Satanás, que Jehová lo reprenda, es un estratega perfecto. Cuando te presenta un escenario, usted lo cree y se va por ahí. Y usted dice, no, yo dije que es por ahí y por ahí nadie me saca. No importa quién le venga a dar una palabra, usted tomó su decisión y esa decisión va por ahí. ¿Sabe qué? Satanás está jugando con nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque él es un gran estratega, el gran estratega del mal. Y eso le pasó a Faraón. Por más que Dios trató en un momento determinado diciéndole, deja ir a mi pueblo. Y usted dirá, pero Dios utilizó a Faraón para eso. Sí, Dios lo utilizó, pero ¿sabe por qué Dios lo utilizó como utilizó a Judas? Porque el corazón de Judas estaba mal. Su pensamiento, su forma de actuar estaba mal. Y no había forma de que pudiera cambiar en un momento determinado, porque siempre actuaba mal. Siempre quería irse por el camino incorrecto. Entonces,
nosotros vemos que de las 10 veces, donde ya al final la prueba número 10, la muerte de los primogénitos, allí determinó al final que el pueblo de Dios se fuera, pero hubo ocasiones donde el Señor habló directamente envió a Moisés y a Aarón a hablar directamente con él en la presencia de Faraón, donde Faraón normalmente nunca quiso entender que debía dejar ir al pueblo de Dios. Y entonces usted puede decir, sí, pero Dios dijo que lo iba a usar. Sí, pero Dios no da oportunidades. ¿Cuántos creen que Dios da oportunidades? Dios da muchas oportunidades. Por eso yo digo, como Dios es el que ha dado las oportunidades, yo digo, la iglesia básica de restauración es la iglesia de las oportunidades, donde cada quien en su llamado y el propósito que Dios le puso puede ser parte haciendo lo que Dios le ha asignado. Fíjense algo, y nos vamos a ir por la palabra. No voy a ser tan largo, pero no voy a hacer como muchas veces la gente piensa. Si dejó algo encendido en casa, dígale que lo apaguen, que vamos en un par de minutos. Pero primero aquí la palabra. La sangre, en Éxodo 7:22. No voy a dar todos los detalles, pero Éxodo 7:22. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Las ranas, 8:15. Estamos en Éxodo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. ¿Cuántas veces el Señor no nos da reposo de muchas cosas que nos están aconteciendo y nosotros volvemos hacia atrás? Solamente dice, el Señor le dio reposo y cogió fuerza al Faraón, porque Dios le dio reposo y dijo, tú no vas para ningún lado. Se queda el pueblo aquí. Los piojos, 8:19, mas el corazón de Faraón se endureció. Moscas, 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Seguía endureciendo el corazón. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? La muerte del ganado, Éxodo 9:7, mas el corazón de Faraón se endureció. Pero ya se acabaron las oportunidades, se acabaron los chances. Granizo, 9:34, y endurecieron, úlcera, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. La muerte del ganado, Éxodo 9:7, mas el corazón de Faraón se enfureció. En el granizo, 9:34, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. O sea que también los que estaban alrededor, hermano, si usted ve el pastor que está endureciendo su corazón, hable con él. Honestamente, hable con él. Porque usted le está viendo a lo mejor de la manera que el pastor cree que está haciéndolo bien y no lo está haciendo. Tenga la confianza de llamarlo. No es que usted se va a parar allá, es así, pastor, tú estás endureciendo tu corazón. Entonces tú me vas a dar ala para yo decirte, tienes que demostrármelo, cariño mío, y sigo predicando la palabra. Pero realmente, dice la plaga de la langosta, dice, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo. Si tú quieres luchar conmigo, dura cosa, como dijo el hermano que predicaba el día pasado, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Tú vas a tener problemas, Faraón, tú y tus siervos. Y entonces, por uno pagan todito. ¿Verdad que sí? Muchas veces por uno pagan todo. Entonces llega el momento de la tiniebla también, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y llega la muerte de los primogénitos en Éxodo 11:10. Pero ¿qué había pasado? Dios sabía que el corazón de Faraón era un corazón terco. Era un hombre malo, era un dictador. Trataba mal al pueblo de Dios. Y entonces dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Cuando el Señor envió por liberar a su pueblo, comenzamos con una palabra que le fue dada a Abraham, ¿verdad? Tu pueblo será esclavo por 400 años, pero a la nación que yo los voy a enviar o que irán, juzgaré yo. El Señor está diciendo que es Él quien va a juzgar. No somos nosotros que tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos, aunque muchas veces es lo que realmente deseamos. Cuando nosotros vemos esta situación que está aconteciendo alrededor nuestro, o que algo viene y nos agravia, nosotros quisiéramos tomar la justicia en nuestras propias manos, porque como sabemos que está infringiendo la ley, creemos que nosotros podemos pagarle conforme a la medida del daño de lo que nos están haciendo. Dios nos libre, amado hermano. Dios nos libre, porque este endurecimiento
que tuvo el faraón fue algo demasiado grande. Y volvemos a la palabra. En el libro de Éxodo 5, 1 y 2 dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: oigan, qué atrevimiento. Mire, a mí nunca en la vida, por más incómodo que yo esté, se me ha ocurrido decirle al Señor: tú tienes la culpa. Nos han acontecido cosas y yo lo primero que pregunto: Señor, ¿en qué fallé? Porque es que Dios no falla. Es que todo viene a raíz de algo que hicimos mal, o viene a raíz de un proceso en el cual Dios no va a entrar para hacernos más fuertes. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Pero qué voz escuchaba él? ¿Cuál era la manifestación de la voz que escuchaba? Lo que decían los adivinos y los agoreros, del dios Ra, del dios Sol, del dios este, del dios a otro, que adoraban al dios de la luna. Esos eran los dioses que ellos creían. Pero la voz de Dios, la voz real, muchas veces nosotros nublamos nuestro corazón y nos cegamos y cerramos los oídos para no escuchar la voz de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y entonces, esta es una falta de respeto. En el Éxodo 7:14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Nuestros corazones se ponen fuertes muchas veces. Y muchas veces dañamos la estructura del hogar porque nuestros corazones están abarrotados de la dureza. Muchas veces no queremos ceder. Muchas veces no queremos, somos intransigentes en la mayoría de las situaciones. Entonces, nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer de una manera u otra. Somos nosotros los que estamos obligados a cambiar, porque ya hemos visto por la palabra lo que acontece con un hombre de duro corazón, de dura cerviz. Y este hombre está totalmente resuelto a no dejar ir al pueblo de Dios para que pueda celebrar lo que Dios dijo, para darle la libertad. Recuerden que cuando Dios estableció y determinó otorgar la libertad al pueblo de Israel, fue única y exclusivamente que así sería. Dios no iba a negociar con nadie. Dios no negocia con nadie. En uno de los enfrentamientos, Él le dijo: ¿quiénes van? Vamos nosotros, el pueblo, los ancianos, van nuestros hijos y van nuestros animales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, se van ustedes y se van los ancianos. Los niños se quedan y los animales también. No, nos vamos todos. Todos, porque Jehová dijo que todo el mundo. Y cuando Dios determinó que todos nos vamos en movimiento, todos vamos a caminar conforme a la palabra que Dios nos manda. Dios está ordenando que caminemos. Dios nos está llamando a hacer una congregación diferente. Dios nos está llamando. No es que nos vamos a ir por encima de que no, vamos a hacer como... No. No nos vamos a comparar con nadie. Vamos a hacer el trabajo de Dios en lo que Dios dijo que debemos hacer. Y que vengan otros a nosotros. No nos vamos a convertir nosotros a ellos. Porque ahí es que está la diferencia de los hijos de Dios. Cuando nosotros no nos contaminamos y decidimos decir: nos vamos del lado de Jehová, porque nos conviene hacer lo que Dios dijo que debemos hacer. Entonces, la recurrencia del faraón de no dejar ir al pueblo de Dios era una condición constante, y que ya Dios recrudecía cada plaga de una manera más fuerte y no lo entendían. En un momento sus propios consejeros le dijeron a Faraón: pero ¿hasta cuándo tú vas a tener esta gente aquí? ¿Ya tú no te has dado cuenta que Egipto está destruido? Y muchas veces accionamos así. El día pasado vi una película de un hombre que entró a la casa sin permiso y le dice: ¿qué usted hace en mi casa sin permiso? Esta era mi casa. Le dice: pero ya no es tuya. Ya no es tu casa. Pero permíteme estar aquí y mirar. ¿Pero qué tú quieres? De verdad, las drogas me hicieron perder mi familia. Dice: bueno, yo lo siento, yo compré esta casa en un remate. En un remate de precio, y yo compré la casa. Pero usted está viendo el trasfondo. El hombre fue a donde estaban sus recuerdos para poder, si conectaba otra vez
con la esencia de lo que una vez fue. Y nosotros debemos entender que la esencia de lo que Dios nos ha dado, debemos conservarla siempre. Debemos estar anhelando recibir lo que Dios nos da cada día para poder permanecer en la unidad y en la familia. Porque las promesas de Dios nunca van a fallar. Puede que no vayan a llegar cuando usted la espera. Porque nosotros somos muchas veces ya cristianos de microondas en estos tiempos. Nosotros queremos poner la petición en vez de tiempos de oración, en tiempos de ayuno o lo que fuera como resultado de lo que les sirvió a nuestros antepasados. Nosotros queremos poner la petición en el microondas y darle 5 segundos como mucho. Porque sabemos que a los 2 segundos nada va a calentar. Pero nosotros queremos una respuesta rápida de lo que le pedimos a Dios. Y Dios no trabajaba así. ¿Y qué aconteció? Jehová puso una gracia extraordinaria cuando ya Dios determinó. Dice, mira, una plaga vendrá. Y por esta plaga realmente una condición vendrá. Y por esta condición de verdad que Él no te va a detener. Ya esto va a ser el colmo. Esto va a ser lo último. Cuando acontezca esto, Él entonces te va a dejar salir. Y hubo un momento determinado que Faraón le dijo a Moisés, mira, sal de mi presencia, porque si tú vuelves a verme, vamos a tener problemas. Moisés le dijo, tú lo has dicho, no volveré a ver tu rostro. No vamos a volver a ver tu rostro. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios determina que hay libertad en un corazón, habrá libertad. Cuando Dios determina que hay libertad en un pueblo, habrá libertad. Yo no sé cuántos creen que Dios puede libertarnos. Todos tenemos dificultades, todos pasamos luchas, Señor. En un momento determinado tenemos más luchas que otros, sí, eso es verdad. Pero Dios está ahí, vamos a recibirlo, porque Él está del otro lado. Él está de este lado y de aquel lado. ¿Sí o no? Cuando el pueblo de Israel salió, que partió de Ramaseta hacia Sucot, cuando se enfrentaron al mar rojo, cuando se enfrentaron al mar, ¿qué le digo al Señor? Tú tienes una vara, Dios estaba de este lado y el pueblo cruzó y después estaba del otro lado, porque cuando llegaron del otro lado cerró el mar. Entonces Dios está en los dos lados y en todos lados, porque Dios siempre está presente en nuestras necesidades. Dios le dio palabras específicas del versículo 1 al versículo 3 en el libro de Éxodo. Y algo importante Dios le dijo. Dios le dio una estrategia a Moisés para que se la diera el pueblo. ¿Sabe qué le dijo? Dile a ellos que cada uno vaya y pida a su vecina y a su vecino plata, oro, alhajas, todo lo que tengan. Y si nos trasladamos al principio que hablábamos en la palabra en el Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham que a la nación yo voy a juzgar y saldrán con ¿qué? Con gran riqueza. Dios está condicionando al pueblo de que ya su palabra se está cumpliendo. Pero hay un momento determinado en cuando ya Dios entra a hablar con el pueblo, a hablar con Moisés, porque del 1 al 3 Él le da la orientación, pero en el versículo 4 en adelante ya Dios tiene la revelación, la manifestación, le está manifestando a Moisés, le está diciendo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Será la muerte de los primogénitos. ¿Sabe? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de algo tan grande. Perder un hijo es grande, señores. Perder un hijo es grande. Muy grande. Quizás le pido al Señor que yo no pueda verlo, pero sé cuál es esa experiencia, cuáles son los resultados de esa experiencia. Entonces le está hablando al pueblo, mira, yo voy a hacer esto. Y cuando le habla a Faraón aún con su corazón endurecido, no quiere dejar ir al pueblo, pero le dijo en un momento determinado, ¿saben qué? Lo que yo voy a hacer, Él está provocándome a que yo haga esto y manifieste mis maravillas. Pero se darán cuenta que hago diferencia entre Israel y Egipto. Y quiero aquí detenerme y poner un aclarando. Cuando Dios dice que va a hacer diferencia, hay otras versiones que dicen distinción. No se vayan por el punto de acepción, porque Dios no hace excepción de personas. Porque en un momento determinado verán que habrá diferencia.
Porque ni un pueblo, ni un perro, ni siquiera moverá su lengua. Es decir, que si un animal no iba a hacer nada, mucho menos, absolutamente menos, ni Faraón ni su corte, ni la guardia que estaba a favor de Faraón, porque ya Dios había determinado lo que se iba a hacer con ese pueblo. Ya Dios había dictaminado su sentencia. Y como decimos nosotros los abogados, que los jueces hablan por sentencia, porque los jueces no se anticipan a lo que van a decir, sino que hablan por una sentencia. Ya Dios había emitido como juez supremo la sentencia del pueblo de Egipto. Allí está Dios haciendo distinción. ¿Sabe cuál es la distinción? Que los está protegiendo y los está guardando. Como cuando nosotros clamamos, Señor, guárdanos y cúbrenos. Y usted ve que algo pasa de este lado, pero donde está usted no aconteció nada. Y usted muchas veces dice, ay, yo ni sé cómo fue que pasó. Y usted no estaba orando. Y usted no estaba clamándole al Señor. ¿Por qué se sorprende de lo que Dios hace? Usted estaba declarando con su boca. Es como el juez que los que fueron al juez por una situación, el pastor y el prostíbulo. El prostíbulo fue a demandar al pastor porque el pastor le quitó el prostíbulo y el pastor decía que él no había provocado el fuego del prostíbulo. Entonces, ¿quién tenía la razón? Usted estaba orando a la manera que Dios lo hace. Eso es una responsabilidad de Dios. Dios sabe por qué quemó el prostíbulo, para que todo lo que había ahí se secara y no pudiera levantarse otra vez. Usted no quiere que se queme en ningún lugar, pero la manera que Dios hace su trabajo, Dios está secando, y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Egipto era para que jamás en la vida volvieran a intentar contra el pueblo de Dios. Por lo menos en ese momento, con esa condición que estábamos viendo allí. Dios no falla. Egipto tenía mucho oro, por eso yo le digo, la nación donde tú irás, te irás con grandes riquezas. Dios no falla, había mucho oro. En un momento determinado se decía que Egipto era la nación del oro, pero tenía mucho oro, pero también por sus incursiones de conquistas en la batalla, tenía mucho oro. Y otras naciones de alrededor enviaban oro para evitar situaciones de guerra con el pueblo de Egipto, porque eso acontece aún muchas veces todavía, que otras naciones apoyan de una manera a otra para evitar tener que verse en problemas y circunstancias. Pero Dios había establecido esa promesa, dijo, saldrán con grandes riquezas, como le dijo a Abraham. Asimismo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, 21 y 22. Y hoy ratifica que su promesa es sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Yo no sé cuántos creen que la promesa de Dios sigue vigente y que la promesa de Dios todavía está a nuestro favor. Dios puso a su pueblo en gracia de una manera extraordinaria. ¿Por qué puso a su pueblo en gracia? Porque le digo, dile que vayan a los vecinos y a las vecinas y que le pidan. Cuando salió esa noche, cuando Dios ordenó al pueblo y que dijo, mira, a esta manera es que se va a hacer esta situación. Esto se va a hacer como yo te lo estoy ordenando. Pero ¿saben algo que nosotros debemos entender en Dios? La obediencia es primero que todo. Dios le ordenó a Moisés cómo iban a comer la Pascua. Se va a tomar un carnero de menos de un año, no más de un año, sin defecto. Y te digo, bueno, nos vamos No, hoy estamos en la gracia. Pero también hay obediencia para que se cumplan las cosas. Y le dijo, tú vas a tomar ese cordero. Y si el cordero no fuera suficiente, no fuere la familia no suficiente para comer el cordero, se unirá a otra familia donde el cordero alcance para ambos. Y van a tomar esa sangre. ¿Y saben qué? Usted la va a poner en los dinteles y en los marcos de las puertas. Usted lo va a poner allí. Y todo lo que hubiesen comido, nadie va a salir a la calle, se lo van a comer todo y lo que quede lo van a quemar. No van a guardar absolutamente nada. Tienen que obedecerme. Y al otro día, nadie, absolutamente nadie va a salir de la casa. Wow, usted se pone a pensar. Usted le dice a alguien ahora, en el día de hoy, que no sale de la casa, le da el motivo por el cual no puede salir. Lo primero que la gente hace cuando amanece es salir a ver qué fue lo que está pasando. Aún los cristianos hacemos eso. A usted le dicen un día, no se pare ni en la ventana de su casa. Y usted comienza a mirar de lejos, mire. Y en lo que usted va haciendo así, usted termina en la ventana del balcón mirando. Pero Dios te dijo que no te parara ni en la ventana.
Porque no escuchamos la palabra de Dios. No sabemos lo que es la palabra obediencia muchas veces. Y ahí es que nosotros, los cristianos, también nos dañamos. Digo cristianos porque estoy hablando de los cristianos. Somos cristianos y somos del pueblo muchas veces más desobediente que nosotros podemos ver. Muchas veces nos cuesta obedecer, pero Dios dijo en la palabra, tiene que obedecerme. Porque si tú violas lo que yo estoy marcando, recibirán las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque Jehová habló en la palabra y dijo lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Y en el versículo 50 dice, así hicieron todos los hijos de Israel como mandó Moisés y Aarón. ¿Saben algo? Que en un momento determinado Dios le dijo, ¿saben algo? Yo pasaré y yo voy a ver en cada lugar donde se hizo como yo ordené. Oigan algo. El Señor da las instrucciones, pero también es un juez justo. Y es como si fuera un guardia recto. Y le dijo, yo iré y voy a pasar y yo voy a observar todo aquello que van a guardar y que van a hacer. Entonces yo pasaré delante. Y cuando yo vea que todo está en orden, yo no dejaré entrar al heridor. Yo no dejaré entrar al heridor. Es decir, que Dios como líder siempre va adelante. Dios como líder siempre va dirigiendo la orquesta de lo que se le ha dicho, de lo que Él ha establecido que va a hacer. Y dice, yo no voy a dejar entrar al heridor a nuestras casas. ¿Saben por qué? El heridor era el ángel de la muerte, o el ángel destructor, o como le dicen en el hebreo, Mashit. Yo no lo voy a dejar entrar porque yo voy a guardar mi pueblo. Y si yo he ordenado esto para mi pueblo, yo quiero que todo mi pueblo salga hacia adelante. Hay algo que nosotros no entendemos muchas veces, y es mantenernos en el orden de lo que Dios ha dicho. Muchas veces Dios nos dice guarda silencio, pero lo primero que hacemos es comenzar a parlotear por todas las esquinas. Pero la palabra me dice guarda silencio y espera en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero no podemos hacer eso. Hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que nos está demandando siempre a correr por nuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos un manual de operaciones para vivir la vida. Es un manual que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van ligados el uno del otro. Las promesas están aquí en el Antiguo Testamento. El cumplimiento de esa promesa está en el Nuevo Testamento. Y tenemos que entender que lo que Dios dice, Dios no se desprende porque Dios no es loco. Dios no te va a decir una cosa ahora y va a cambiar allí. Nosotros, escuchen, esta mañana hablamos de que íbamos a modificar ciertas cosas, pero no vamos a cambiar la visión. Vamos a corregir las cosas que puedan estar un poquito desordenadas, pero vamos a arreglar y vamos a mantenernos en la visión. Porque lo que cambia única y exclusivamente son las estrategias. Y Dios te da estrategia, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios está ahí para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios ordenó esto, que Dios dijo que no hacía diferencia, que Dios hacía diferencia, que Dios hacía distinción del pueblo, era para guardar su pueblo por un bien mayor. Y yo voy a pasar y yo voy a verificar que están puestas en los dinteles y en los postes de la puerta, está colocada la sangre con el lebrillo, con un hisopo, como deben de hacerlo. Dios da el orden para todo. Dios nos dice cómo debemos hacer cada cosa. Dios le habla a su pueblo. Dios sigue hablando hoy y nos sigue diciendo. Amén. Entonces, ya terminando, ya concluyendo, de que Dios nos hace diferencia y distinción, podemos ver en el capítulo 12, los versículos 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron prenda y así despojaron a los egipcios. Dios nunca manda a sus hijos a la batalla sin estrategias. Dios cada vez que te manda a un lugar, Dios da estrategias. Cada vez que Dios ordena hacer algo, hay una estrategia. La palabra está llena de estrategias. Cada vez que el pueblo de Dios iba a incursionar
para conquistar un pueblo, ¿saben qué acontecía? Primero iban delante de la presencia del sacerdote o del profeta, para ver si Dios había ordenado que iban a subir contra tal o cual nación. Y cada vez que vamos delante de la presencia del Señor hay respuesta. Cada vez que nosotros acudimos delante de la presencia del Señor por alguna situación, Dios nos da respuesta. Y muchas veces, aunque Dios no nos dé la respuesta de manera inmediata, cuando nosotros estemos orando, Dios siempre envía a alguien a darte una respuesta de lo que tú estás esperando. Muchas veces yo he escuchado la respuesta de Dios a través de alguien que predica la palabra. Cuando yo escuché el domingo al hermano predicar de las cosas que me dijo, me estaba dando las estrategias de las cosas que yo había pedido. No me lo dijo a mí, pero le plació que a través de su hijo me diera respuesta. Yo no sé a quién más recibió respuesta de parte de ese predicador el domingo. Yo no sé quién más recibió respuesta. Yo recibí respuesta. Usted recibió respuesta. Mucha gente recibió respuesta de cosas que pedimos en la intimidad y Dios lo suelta aquí y usted dice, esto es para mí. Porque Dios trabaja así. Dios nunca falla. Sus respuestas siempre llegan en el momento determinado, porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar la carga que hemos estado llevando tantos años. Y muchas veces estamos así, que fluimos, o como una onda. Pero Dios tiene siempre la respuesta. Cuando llega al final, en el momento oportuno, ahí está. Él nunca nos deja morir sin tener la respuesta. Ni nos deja con sed ni con hambre. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo han visto? Así que ya casi terminando, pero aún no termino. Me encantó la palabra que dice, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían y así despojaron. ¿Saben qué? Que cuando Dios determina bendecirte, te paga bueno. Dios paga con los intereses, los despojos y el botín de guerra. Yo no sé cuántos oran así de manera sabia. Señor, cuando despoja a nuestros enemigos, tráemelo con los intereses, los despojos y el botín de guerra, para la gloria del Señor. Hay mucha gente que sabe lo que yo estoy diciendo, hay otros que realmente no entienden, pero ¿cuántos quisieran que Dios le bendiga devolviéndole con los intereses, los despojos y el botín de guerra? Amén, todos queremos de esa manera, pero vamos a poner delante del Señor, mira Padre las necesidades que tenemos, restaura la familia y todo lo que el enemigo me ha robado en ese tiempo, Señor, yo lo quiero ver en paz, en tranquilidad, con los intereses, los despojos y el botín de guerra. Tráeme ese marido cabezón, tráeme esa mujer cabezona, Señor, bendíceme de una manera especial para yo poder en santidad hacer lo que tú haces, porque cuando hablamos de ese botín, nosotros lo primero que nos vamos es al área económica. Pero ¿saben algo? Hemos visto tanta gente con dinero y ser infelices en su vida. Faraón tenía mucho oro y Faraón tenía absolutamente de todo y nadie se le oponía a la palabra del Faraón. ¿Creen que fue fácil para Moisés tomar e ir delante de la presencia del Faraón? Moisés sabía a quién se iba a enfrentar. Moisés conocía a este hombre, pero en el proceso que Dios trabajó a este hombre, le dio tiempo para despojarse de todo lo que era su humanidad. ¿Por qué? Porque Moisés muchas veces pudo haber sido un igual o pudo haber sido realmente el que sucediera al faraón para ser él, aunque él no era hijo de la casa, pero tenía las condiciones y tenía la preparación necesaria. Pero Dios tenía otro propósito con Moisés. Dios sabía que ese pueblo que estaba esclavo ahí, él había dado una promesa y había tomado la fuente de este jovencito, de este niño que nacía, para traerlo a los 80 años a liberar en el cumplimiento. Porque dice que cuando se cumplió la palabra, todas las huestes salieron del Señor, salieron de Israel. Salieron, dice, que una cantidad extremada de gente, sin contar los niños, y otra cantidad extraordinaria que no eran hebreos, que salieron con el pueblo de Dios. Sí, según los estudiosos dicen que salieron casi alrededor de 2 millones de personas. Eso le dio cuenta que a los que se fueron con él era que no habían entendido las palabras sabias que había dicho uno de los siervos de Faraón. ¿Hasta cuándo tendremos esta gente aquí? No va a pesar. Ya Egipto está destruido. No esperemos que se destruya lo que nos ha costado construir, que Dios nos ha permitido construir en el hogar, en la familia.
No permitamos darle entrada al enemigo con cosas muchas veces que son pequeñas, pero en la casa se hace grande e inmanejables. En la familia, con los hijos, con el vecino, con aquello o con lo otro. Yo no sé cuál es su condición, pero quiero que entienda que Dios no falla nunca.